Días, ¿cómo está? Bendecido en victoria. Gloria al Señor. Voltea con el que está a un lado, dígale qué bueno verte. Que sea sincero, no nomás le diga por decirme. Abra su Biblia, por favor, en el primer libro de Samuel, capítulo 4. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Y si alguien necesita Biblia, levante su mano, le vamos a prestar una. Voy a leer del verso 18 al 21. Usted dígame amén cuando ya esté listo. Quiero que le mandemos un fuerte aplauso a todos nuestros amigos que nos ven en las redes sociales, vía internet. Denle un fuerte aplauso, nos sintonizan y nos escuchan en varios países. Gracias a Dios. Dice la palabra de Dios en el primer libro de Samuel, capítulo 4, verso 18 en adelante. ¿Ya está listo? Dice, y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Fines, que estaba encinta cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y muerto su suegro, y su marido se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. Hace algunos años, yo no sé si a usted le ha sucedido alguna vez, hace algunos años nosotros tuvimos una experiencia muy desagradable como familia. Un día domingo salimos a comer, no recuerdo a qué hora salimos, pero sí me acuerdo perfectamente que regresamos por ahí de las 5 o 6 de la tarde y nos encontramos con que la puerta de la casa de ustedes estaba abierta. Y a medida que nos fuimos metiendo a la casa nos dimos cuenta que los canceles estaban violados, que la puerta principal estaba violada y que habían entrado unos rateros, evidentemente, y empezamos a ver los faltantes. Yo no sé si a usted le han robado algo, pero es bien feo cuando tú te enfrentas a esa impotencia de decir: me robaron algo que me pertenecía. Y es un coraje, es una impotencia muy fuerte, que con tantos años de trabajo y con sacrificio tú te compras tus cosas y de repente llega alguien y te las arrebata sin haberle costado un solo centavo. No éramos cristianos en ese tiempo, así que la manera de reaccionar, de pensar y de hablar era diferente. Así que ya se imagina cómo ese sentimiento de habernos robado algo, yo creo que lo hemos experimentado algunos de los que estamos aquí, algunos otros más, pero es una experiencia bien desagradable. Repita conmigo: desagradable. El texto que le acabo de leer en este momento habla de un robo que le hicieron al pueblo de Israel. Después de que yo vi las puertas abiertas y que vi todo lo que había pasado, yo empecé a meditar y empecé a ver que algunas cosas de las que habían pasado en este acontecimiento, yo había sido un poco irresponsable, porque las bardas de mi casa estaban sin protección, los canceles de mi casa estaban sin protección y sin seguridad. Así que era muy evidente que hasta en la puerta principal había el herrero le había hecho unos adornitos que servían como escalera. Así que estuve viendo por dónde se metió el ratero, y así que dije: sí, se metió un ratero y me robó mis cosas, pero creo que yo también soy responsable por ser tan exageradamente confiado. ¿Sí le ha sucedido o no? Y empecé a hacer cambios para que ninguna otra persona fuera a entrar a mi casa. Dentro de esas cosas puse un sistema de alarma que era un problema, porque cada vez que algo pasaba, o sea, esta alarma estaba diseñada para cuando detectaba un movimiento, la alarma se activaba, me llamaban a mi número celular y yo entraba en pánico, porque sí, efectivamente, cuando había un sensor de movimiento y algo pasaba, a veces pasaba un gato y yo estaba en el cine con mi familia
Imagínate nada más la desesperación de decir, vámonos de aquí, y nos veníamos a la casa y resulta que no había pasado nada. Y luego con un poquito de aire, una palmera que tenemos en casa se movía y el sistema de alarma interpretaba que había un movimiento y lo detectaba y se activaba y era terrible. Así que perdí la paz desde esa alarma, gracias a Dios que se quemó un día. Ya no sirve. Y poco tiempo después fue que empecé a conocer de la palabra, empecé a asistir a una iglesia cristiana y yo tenía un presupuesto para poner protecciones, para poner a hacer muchas cosas, pero decidí confiar en la seguridad de Dios. Amén. Nunca más se han vuelto a meter a la casa de ustedes y nunca más se volverán a meter. Porque esa casa ya está blindada, está marcada con la sangre preciosa de Jesucristo. Y toda persona que intente hacer algo se va a encontrar con una fuerza poderosa que va a defender esa casa que yo ya le entregué al Señor, no es mía. El papel dice Jorge Mora, pero atrás puse cedo los derechos de esta propiedad al Señor Jesucristo. Así que Él tiene ángeles ahí en esa casa. Así que no se afanen en este tiempo. No es el tema, pero es importante que se lo diga. No se afanen en este tiempo. Ponga al Señor sobre el Rey, sobre el Señor, sobre todo lo que tiene, y Él va a cuidar mejor que cualquier póliza de seguro. Amén. Y usted va a vivir tranquilo y seguro. Así que cuando yo veo esta historia, al pueblo de Israel le habían robado lo más valioso que ellos tenían. Le habían robado nada más y nada menos que el arca de la presencia de Dios. Le habían robado algo que significaba para ellos la seguridad, la estabilidad, la provisión y el nombre que ya se había hecho en todo el mundo, porque en esa cajita de madera había 3 cosas. ¿Alguien se acuerda qué había dentro de esa caja? Había las tablas de la ley, de los 10 mandamientos. Había una jarra con oro que contenía el maná que había caído en el desierto, y estaba la vara de Aarón que había reverdecido. Todo eso significaba la presencia de Dios, y el pueblo estaba acostumbrado a que si la presencia de Dios, si la cajita estaba cerca de ellos, todo esto que te estoy diciendo, ellos estaban seguros. Repite conmigo, se sentían seguros. Pero al igual que en mi caso, el pueblo se dio cuenta de que efectivamente se habían robado la presencia de Dios, habían perdido una batalla terrible, una batalla espantosa. Pero quiero que entiendas, a nivel mundial en aquel tiempo, donde había ejércitos, donde el común denominador era que hubiese países, naciones que se prepararan para conquistar y para vencer a sus enemigos. Y fíjate nada más el nombre que tenía el Dios al que tú y yo adoramos, lo que pensaban los enemigos de Él. Y dice el capítulo 4, versos 7 y 8, te lo van a poner en la pantalla del primer libro de Samuel. Dice, cuando el pueblo tiene una batalla en contra de los filisteos, lo primero que hace el pueblo es mandar a traer el arca de la presencia de Dios. Y fíjate lo que los enemigos pensaban. Dice, y los filisteos tuvieron, ¿qué dice? Miedo. Porque decían, ha venido Dios al campamento, y dijeron, ¡ay de nosotros! Pues antes de ahora no fue así. Y luego dice el 8, ¡ay de nosotros! ¿Quién nos librará de la mano de estos dioses? ¿Qué dice? Poderosos. Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Amén. Fíjate el nombre que tenía, el renombre que tenía delante de todas las personas que había en aquel mundo, delante de los grandes ejércitos, había esto. Pero sin embargo, el Dios Todopoderoso decide hacer algo diferente. Y en ese día el Señor decide apartarse de ese lugar, porque el pueblo había visto, Soy yo, lo apagué. No te espantes. El pueblo había visto al arca como un amuleto. El pueblo había dejado de tener esa conexión personal con Dios. Y el Señor un día dijo, esto no es lo que yo quiero para mi pueblo. No quiero que nada más me busquen y me hablen cuando tienen problemas, porque el arca estaba ya arrumbada, no había adoración, no había nada. Pero cuando venía una guerra, luego iban y traían el arca, como a veces nos pasa muchas veces a nosotros.
nomás cuando tenemos problemas, venimos a la iglesia. Y luego recibo llamadas ahí, hermano fulano, ay, de veras tiene mucho tiempo que no va a la iglesia. ¿Y para qué cree que me hablan? ¿Para ver cómo estoy? No, pastor, no he podido ir, pero sí he orado en mi casa. Ay, pastor, fíjese que tengo un problema, quiero que ore por esto. Sí, hermano, claro que sí, vamos a orar por usted. Y eso es lo que estaba haciendo el pueblo de Israel. Al igual de cuando se introdujeron a mi casa, yo me di cuenta que había cosas que yo estaba dejando de hacer por mantener segura la casa. El pueblo de Israel dejó de hacer cosas muy importantes, de tener su relación personal con Dios. Y Dios un día dijo, ahí nos vemos. Y esa batalla Dios permitió que el pueblo de Israel la perdiera. Y fíjese cuántos hombres murieron en el verso 10. Pelearon pueblos filisteos e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel ¿cuántos? 30,000 hombres. Fue terrible, fue una batalla. Entonces, cuando vienen y le dicen a esta mujer que te leí el texto, que se llamaba Icabod, y ella está a punto de tener un evento maravilloso en su vida, está a punto de dar a luz, y van y le dan una de las peores noticias. Dice, ¿sabes qué? La guerra se perdió, mataron a tu suegro, mataron a tu esposo y mataron a tu cuñado. Imagínense, yo no sé, pero estábamos viendo y estaba preguntando qué tal de impacto es para una mujer embarazada recibir una noticia tan trágica como esta. No sé cuántos meses tenía de embarazo esta mujer, pero cuando recibe esta noticia, su cuerpo empieza a latir, su corazón empieza a latir de una manera acelerada. Porque la primera noticia que le dan no es que se había muerto su esposo, es que el arca de Dios había sido robada. Y ella seguramente, nuestro mecanismo de defensa empieza el corazón a palpitar más fuerte, nos empezamos a preocupar por el futuro, y ahora qué voy a hacer. Así que todas estas emociones que esta mujer tenía estando embarazada las transmite al bebé, y lo que tenía que dar a luz en 9 meses, los teólogos no dicen, pero fueron 2 o 3 meses antes del alumbramiento normal. Y a esta mujer le dice, no te preocupes, hay buenas noticias, acabas de tener un niño precioso, güerito, bonito. Sí, hay malas noticias, se robaron el arca y tu esposo está muerto, y tu suegro también, y tu cuñado también, pero hay una buena noticia, estás teniendo un bebé. Y ella, los versos que contesta, dice, y al tiempo, verso 20 del capítulo 4 dice, y al tiempo que moría le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor porque has dado a luz un hijo. Mas ella, ¿qué dice? No respondió ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y este nombre de Icabod se llama sin gloria, sin la presencia de Dios. Y Dios había permitido que este pueblo se quedara sin la presencia, sin el respaldo de Dios por un tiempo. Yo no sé si tú alcances a comprender esto, pero la peor noticia que tú y yo podamos recibir es que Dios no está con nosotros. Esa es la peor noticia que nosotros podamos recibir. Esa noticia es totalmente espantosa. Y lamentablemente tú me puedes decir, sí, pastor, así es, pero ahora la presencia de Dios, se abrieron los cielos y nació un niño en Belén llamado Jesucristo, y la presencia de Dios ahora se encarnó, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Gloria a Dios. El Señor cumple su ministerio, y al cabo de los años Él cumple para lo que había sido enviado a este planeta, y Él muere en la cruz del Calvario. Y cuando Él muere y a los 3 días resucita, su cuerpo sube a los cielos. Pero estando en los cielos envía a algo muy poderoso, ¿que es quién? El Espíritu Santo lo envía, es el que está en medio de nosotros. Cuando tú y yo recibimos a Jesucristo, el Espíritu Santo dice que somos sellados, y el Señor nos identifica en cualquier parte. Pero una cosa es que tengamos al Espíritu Santo, y otra cosa es que el Espíritu Santo sea manifestado. ¿Ok? Y nosotros, al igual que el pueblo de Israel, ahora bien,
Si tú un día, yo no sé si te han corrido de tu casa algún día. A mí sí me corrieron muchas veces. No me fui más que una. ¿No? Sí me corrieron porque era bien tremendo en la secundaria y en la prepa era bien tremendo, y mi papá un día se cansó de mí. Me dijo, ¿sabes qué, mijito? Aquí no vas a hacer lo que se te pega la gana. Así que te vas. Y yo me hice el digno y sufrido. Agarré mi maletita y me fui con un amigo que era capaz de dar la vida por mí. A los 3 días también me corrió su mamá. Pero si alguien me hubiera visto cuando yo salgo con mi maletita así, y hubiese pasado alguien afuera de mi casa y ¿qué pasó, Jorgito? ¿Qué te pasa? ¿Por qué vas llorando? Si es que mi padre me corrió, vecino. ¿Cómo que te corrió? Sí, mi padre es malo. ¿Por qué te corrió? No sé. Porque así somos, ¿no? Así somos. Pero si esa misma persona le hubiese ido a preguntar a mi papá, oye, don Joaquín, ¿por qué corrió a Jorgito? Mire, tan buena persona que es, tan trabajador que es, tan buen hijo. Uy, vecina, usted no sabe, pero esto es bien grosero, no hace lo que yo le digo, llega a las 3 de la mañana, es bien contestón aquí. Entonces la otra persona iba a decir, qué bueno que lo corrió, ¿no? Porque estamos acostumbrados a manejar nuestras propias versiones. Así que cuando los hombres y mujeres casados vengan para una consejería, primero voy a oír a uno y luego voy a oír al otro. Y el Espíritu Santo me hace poner la verdad. O a veces ni siquiera el Espíritu Santo, ustedes mismos me dicen. Entonces, eso mismo sucedió con el pueblo de Israel. Sí, la presencia de Dios se había ido, pero había sido por causa de ellos. ¿Por qué causa de ellos, pastor? Porque había el sacerdote, las autoridades de aquel tiempo, de esa iglesia, se habían corrompido. Elí, que tenía a cargo ministrar la presencia de Dios, era un padre permisivo. Tenía 2 hijos que se llamaban Ofni y Fines, que hacían lo que se les pegaba la gana. Y ofendieron a Dios, menospreciaron a Dios, los sacrificios de Dios, y el Señor se iba cansando poco a poco de tanta irresponsabilidad. Si tú crees que siendo un padre permisivo con tus hijos te estás ganando el corazón de ellos, probablemente te estás ganando el corazón de ellos, pero te estás siendo reprobado en los cielos. Y todos estos factores influyeron para que el Dios de los cielos dijera, yo ya no voy a estar con el pueblo. Estos jóvenes llamados Ofni y Fines, la Biblia redacta que tenían relaciones sexuales atrás del templo con las hermanas de la iglesia, y su papá sabía y no decía, mis hijos ya saben lo que tienen que hacer, ya son grandecitos, y medio lo regañó, pero no pasó nada. Así que muchas de las cosas, cuando la presencia de Dios se va de nuestras vidas, muchas veces, todas las veces mejor dicho, es por causa de nosotros, porque Él quiere habitar en nosotros, Él quiere vivir en medio de nosotros. Pero muchas veces lo que hacemos, consciente o inconscientemente, genera que el Señor diga un día, ya me voy de aquí, me voy de esta iglesia. Yo he estado en iglesias en donde no está el Espíritu Santo, no está. Mira, el pastor Abraham, que vino hace 8 días, tuvimos un tiempo de sanidad muy bueno en el servicio de las 12:30, que por cierto viene otro amigo hoy a las 12:30, si quieres traer a tus amigos, a tu familia, para que el Señor haga algo sobrenatural, Él viene para acá con nosotros. Pero hace 8 días me llamó la atención un testimonio de una mujer que venía de otra iglesia. Los que estaban aquí se van a acordar porque dijo el testimonio aquí, y dijo que ella iba a ir a su iglesia, pero que tenía un dolor en el estómago muy fuerte, y que alguien de aquí la invitó aquí porque iba a haber un tiempo de sanidad, culto de sanidad. Así que ella no iba a ir ni aquí ni allá porque se sentía muy mal, no podía estar ni sentada ni parada. Así que tomó la buena decisión de venir a este lugar, y dice que desde que entró, desde que pasó el cáncer, el dolor se le quitó. El dolor se le quitó. O sea, no oró nadie por ella, ni le puso las manos, porque esto no tiene que ver nada con los pastores invitados, ni conmigo, ni con el pastor Fernando, ni con nadie de nosotros. Tiene que ver con el Espíritu Santo. Y esa mujer contó que desde
que entró y se sentó, experimentó sanidad inmediata en su cuerpo, y que estuvo sentada, dice, tengo sentada 3 horas aquí, no me ha dolido nada. Y en el nombre de Jesús yo ya soy sana. Y se paró y dio su testimonio, y ya hasta estaba predicando también aquí, pero gracias a Dios le aplaudimos y se acabó el testimonio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo está aquí. Y este mensaje se llama, yo estuve meditando toda la semana y ayer me terminó de confirmar el Señor, que nosotros somos capaces, tenemos la capacidad de correr al Espíritu Santo. ¿Cómo la ves? Y este mensaje se llama, ¿cómo correr al Espíritu Santo? ¿Estás listo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Ponemos este tiempo en tus manos, precioso y amoroso Espíritu Santo. Por favor, ayúdanos, enséñanos, que nuestros corazones, Señor, reciban la palabra que hoy nos vas a dar, y que tu Espíritu Santo nos lleve y nos guíe a toda verdad, y que podamos entender que al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos responsables de que te sientas cómodo o te sientas contristado y un día te vayas a otra iglesia en donde sí te amen y donde puedas hacer las manifestaciones mayores que tú quieres hacer. Por favor, está atento en todos nuestros sentidos para que podamos entender, guardar tu palabra, en el nombre de Jesús. Y amén. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo correr al Espíritu Santo? Y el primer punto, para los que están anotando, se llama deja de orar congregacionalmente. Si lo que quieres es que el Espíritu Santo se vaya, deja de orar congregacionalmente. Y tú me puedes decir, pastor, yo sí oro. Mira, yo no sé si tú oras o no oras, pero si tú realmente tienes un hábito de oración todos los días, en automático el Espíritu te va a hacer que vengas aquí a orar con tus hermanos. ¿Sí o no? Orar no es bendecir los alimentos. Señor, bendice cada día lo que llega a mi barriga. ¿Ya oré, pastor? ¿Ya oré, pastor? ¿Sí oro? No, eso no es orar. Eso es bendecir los alimentos. Y esto está en 2 de Crónicas, capítulo 20, verso 12. ¿Cómo se llama este punto? ¿Cómo correr al Espíritu? Deja de orar congregacionalmente. Y te voy a hablar de un rey llamado Josafat. Voy a tocar 4 puntos muy rápidos. Ya llevo 20 minutos. Ese reloj está mal, por favor. Regrésenme. Y había un rey llamado Josafat que estaba en un problema bien fuerte. Estaba en un problema tremendo. 3 civilizaciones muy grandes, de muchos soldados, habían rodeado su pueblo. Y le van a decir a Josafat que no tiene ninguna posibilidad de ganar esa batalla. Repite conmigo, ninguna posibilidad. Ninguna posibilidad. Y aunque él tenía elementos militares y tenía un armamento militar importante, fíjate lo que él hace. Ve conmigo, 2 libro de Crónicas, capítulo 20, verso 12. Ya he predicado sobre esta historia en general, pero me voy a ubicar en un punto en específico. Fíjate lo que hace el rey. ¿Cómo se llamaba? Josafat. Dice, oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque nosotros, ¿qué dice? No hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Con quién? Sus niños. O sea, toda la familia fue integrada delante de un problema muy serio que tenían. Si tú como papá no eres vulnerable y hablas con tus hijos y les dices, hijos, tengo un problema, tenemos un problema en casa que está muy complicado, pero desde el más chiquito hasta el más grandote vamos a orar. Si tú no les enseñas en tu casa el hábito de recurrir en todo tiempo al Señor, ellos no van a saber qué hacer. O sea, es importante y mira, es normal en los primeros años del caminar en Cristo que tú seas muy dependiente de tus pastores. Eso es normal, di conmigo normal. Pero en la medida que tú vas creciendo, en la medida que tú vas comiendo, tú te vuelves autosuficiente. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo estoy entendido que mis problemas no están en mi alcance como lo tenía Josafat, sino que están en el Rey de los cielos. Y que una de mis mejores armas es doblar mis rodillas y pedirle a Dios.
que me ayude. Y el tercer paso ya no es depender de los pastores, ya no es ser autosuficiente, sino el tercer paso es ayudar a otros. ¿Sí me entiendes? Ese es el proceso. Ese es el proceso. Pero me encanta Josafat, cómo recurre al Dios de los cielos y están los niños orando. ¿Tú has visto niños orando? Sí. ¡Wow! Es impresionante. El pastor Peñalosa nos estaba diciendo que fue a una iglesia en Estados Unidos que se llama Betel y que niños de 8 o 9 años le estaban dando palabra profética a él. Dice, desde que entré, un niño se paró conmigo y me dijo, pastor, y bueno, como hablan inglés, pues mandaron traer a otro hermano ahí, y que le dijo, el Señor dice así, papá, que usted ha sido desde niño así, 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 y el Señor tiene esto para usted y para usted y para usted. Y que un niño, pero ¿qué pasó ahí? ¿Quiénes enseñaron? Sus papás. A veces creemos que los niños, ay, dale la tableta, dale el celular para que se entretenga. No, los niños tienen una capacidad espiritual impresionante, pero es tu responsabilidad enseñarles. ¿Y cómo? No se trata de que solamente vengan a la iglesia. Sí, qué bueno que están allá y que están teniendo sus clases, gracias a Dios, pero es necesario que seas vulnerable y que ante los momentos de crisis tú te pongas de rodillas, que seas el primero. Hijo, híncate, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Así como nos ha ayudado en otro tiempo, hoy nos va a ayudar. Y fíjate lo que sucede con Josafat. Dice el verso 14, dice, y estaba ahí Jaziel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el espíritu de Jehová. ¿En medio de qué? La reunión. Di conmigo, reunión. Wow. En medio de la reunión de oración, el Espíritu Santo se manifestó. Por eso te estoy diciendo que si tú quieres que el Espíritu Santo se vaya, no vengas a las oraciones. No vengas. Deja descuidado. No, pastor, yo oro en mi casa, ¿sí? Qué bueno que oras en tu casa, aunque habría que ver. Por eso le estoy pidiendo al Señor unos dones especiales que cuando yo te vea. ¿Sí? ¿Estás orando? Sí, cómo no. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Así te la voy a plantear fácil. Y así pasó. El Espíritu Santo cayó ahí, y cuando el Espíritu Santo cae en un lugar te da revelación, te dice cómo arreglar tus problemas, te da estrategias de cómo los tienes que hacer, cuándo los tienes que hacer y en dónde los tienes que hacer. Te da un plan completo de cómo salir de tu problema. Ahora bien, desde la perspectiva de Dios, yo creo que a cualquier padre normal le gusta tener comunicación con su hijo. Pero imagínate, en aquellos tiempos, yo vengo de familia todavía grande, fuimos 7 nosotros. Imagínate que todos tus hijos estén ahí y el papá esté en medio escuchando lo que les está diciendo. O cuando todos tus hijos están contigo en tu cumpleaños, ¿a poco no te da gusto y dices, qué padre? Ahora, ¿tú crees que a Dios no le gusta eso, que todos sus hijos se reúnan? Aunque sea pedirle. Ahora, seamos honestos y netos. ¿Quién permitió que los enemigos rodearan a Josafat? A Dios no se le escapa nada, porque había mucho tiempo en que él se había desconectado de Dios, y a veces Dios permite calamidades y problemas porque dice, es la única forma que mi hijo me va a buscar. ¿Sí me entiendes? Yo no quiero irme de su vida, no quiero irme de su casa. Y lo que te estoy hablando como iglesia también sucede en tu casa. Porque lo mismo que pasa aquí espiritualmente debe de pasar en tu casa. Es exactamente lo mismo. Los demonios tienen que temer entrar a tu casa, porque es una casa donde se ora, donde se busca a Dios, donde tus hijos están resguardados y cuando yo hablo de rateros, hablo de los demonios que hay, que quieren consumir a nuestros hijos, que quieren consumir nuestro matrimonio. Primer punto, ¿cómo se llamó? Deja de orar. Efesios 6:18. Antes de que pase al segundo punto, si me lo puedes poner, anótalo por favor. Y Efesios 6:18, cuando nos está hablando de la armadura de Dios, del equipamiento que tenemos en la guerra espiritual, que dice ahí, orando en todo tiempo. ¿Qué dice? Gracias, pastor. Con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda, ¿qué dice? ¿Qué es perseverancia? Constancia y súplica por todos los santos. Ahí te va el segundo punto. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Cómo correr al Espíritu Santo? Y el punto número 1, ¿cómo se llamó? Deja de orar con
El punto número 2 se llama por celos ministeriales. Números capítulo 12, por favor. Verso 1. Dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. ¿Qué está pasando ahí? Moisés había cometido un error, se había casado con una mujer extranjera que no debió de haber hecho. Entonces sus hermanos, que se llamaban ¿cómo? Aarón y Miriam, empiezan a hablar mal de él y empiezan a decir en el verso 2, dice: solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Lo que sucede aquí es que los tres y todo el pueblo de Israel servían al mismo Dios, trabajaban para el mismo Dios, pero Aarón y Miriam se pusieron celosos de que Dios le hablara solamente a Moisés. Y empezaron los problemas entre ellos. ¿Sí te acuerdas de esta historia? Y las consecuencias son terribles, porque dice el verso 3: y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Me encanta Moisés. Imagínate que yo escribiera un libro y que dijera: y en aquel tiempo, en 2019, había un pastor, era el mejor pastor, su nombre era Jorge Mora, y era el mejor pastor de todo el estado de Morelos. No es el caso, pero más o menos así estaba escribiendo Moisés. Pues él fue el que escribió esto. Y luego dice el 4, dice: luego dijo Jehová a Moisés, Aarón y a María: salid vosotros tras el tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó ¿a quién? A Aarón y a María, y salieron ambos. Esto es, los mandó a traer para plancharlos. También hay planchas. Aquí le decimos planchas cuando una autoridad te llama la atención. Eso es planchar. Viene del hebreo y del griego: regañar, exhortar, llamar la atención, darte un zape, de ese origen. Bien. Y luego dice: y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareces en visión, en sueños, hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y el que me da escalofrío, y me ha dado escalofrío siempre, es el verso 10. Y la nube, ¿qué dice? Se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba, ¿qué dice? Leprosa como la nieve. Y miró a Aarón y a María, y he aquí que estaba leprosa. Los conflictos ministeriales entre siervos de Dios, entre personas que servimos en la iglesia, delante de los ojos de Dios, el Señor siempre va a respaldar a la autoridad. Aunque se equivoque, muchas veces sí, pero el Señor también trata con la autoridad. Pero aquí el asunto, y tan trató con Moisés porque se equivocó, que no vio la tierra prometida, ¿te acuerdas? No vio la tierra prometida. Entonces dice aquí que toda esta situación de celos ministeriales provocó y produjo que la presencia de Dios, la nube de Dios, ¿qué dice? Se apartara. Mira, tengo que ser claro, y la Biblia dice que juntos crecemos el trigo y la cizaña. Una vez le dijeron al Señor Jesús: maestro, ¿qué no plantaste buena semilla? Y él estaba contando esta parábola. Dice: ¿por qué? Y le dijo: claro, yo siempre siembro buena semilla. Dice: ¿por qué pues entonces en tu terreno hay también cizaña? La cizaña es muy parecida a lo que es el trigo, y se parecen mucho y crecen juntos. Y le dice: ¿quieres pues que arranquemos la cizaña?
Y le dice al Señor Jesús, no la arranques, porque si tú arrancas la cizaña, también vas a arrancar también el trigo. Deja que crezcan juntos. Y en su debido tiempo, en la siega, el Señor va a hacer la separación y la división. Y dice que la cizaña la va a echar al fuego eterno. Y el trigo se va a ir a los graneros, a la presencia de Dios. Okay. ¿Qué quiere decir esto? Que en tu caminar en Cristo vas a encontrar gente que está comprometida con Dios, que ama a Dios, que ha dado todo por Dios y que son dignos de imitarse. Pero también te vas a encontrar el otro lado, de personas que solamente cambiaron de religión. Y a veces solamente podemos ver ese punto, y es donde el enemigo ve a la cizaña y dice, todos son iguales. Así que en tu caminar en Cristo tú tienes que aprender algo. Hay muchas formas y muchas manifestaciones de cómo ubicar quién es trigo y quién es cizaña, pero ahorita estoy hablando de los celos ministeriales. Si algún día tú escuchas a alguien que está hablando mal de alguien mal de la iglesia, de algún compañero, de alguna autoridad, esa persona, aléjate y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque esa persona, así como está hablando de una autoridad o de un hermano de la iglesia, lo mismo va a hablar de ti algún día. ¿Sí o no? Y todas estas cosas provocan que la presencia de Dios se vaya. Y yo no quiero que eso suceda. Sería la peor noticia. A mí no me interesa ser pastor, te lo digo con todo mi corazón. No me interesa tener una iglesia de miles si el Espíritu Santo no está. No me interesa. Sé lo que es estar sin el Espíritu Santo. Sé lo que es congregarme donde no está el Espíritu Santo. Y creo que como al igual que el pueblo de Israel, nosotros somos responsables, di conmigo, responsables, de que la presencia de Dios, el Espíritu Santo, se sienta a gusto en este lugar. Depende de ti, de mí, cuidarlo. El Espíritu Santo, cuando desciende en Mateo capítulo 4 y se abren los cielos y se oye una voz que dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. ¿Cómo se manifestó? ¿A través de qué? De una paloma. ¿Cómo es la paloma, pastor? ¿Cuál es la naturaleza de la paloma? Ve a Plaza Cuernavaca y intenta agarrar una. Ahí está en el comedor de arriba. Intenta agarrar una y no se va a dejar. A diferencia de esas palomas, el Espíritu Santo se posa en medio de nosotros. Pero la naturaleza de la paloma es que se espanta muy fácilmente. ¿Sí o no? Es muy sensible. El Espíritu Santo es una persona. Y yo no sé si tú te has sentido a gusto en casas y en otras casas no te has sentido a gusto. Yo he llegado a casas y donde digo, Padre Santo, ¿qué pasa aquí? Vámonos, en serio. Y hay otras casas en donde llego y aquí está, Señor, qué maravilla, aquí estás. Y me gusta estar en esas casas. Lo mismo pasó con el Señor Jesús. Él, los tiempos que tenía, iba a la casa de Lázaro, de Marta y de María. Ahí pasaba mucho tiempo. ¿Por qué crees que pasaba mucho tiempo ahí? Porque era bien recibido. ¿Sí estamos entendiendo? Punto número 3. Punto número 3. Por no tener la capacidad de tomar acuerdos. Quiero que vayas a Mateo 18, verso 19. Mateo 18. Y el contexto del que está hablando el Señor Jesús, si ves en el verso 15, ¿qué dice arriba? ¿Cómo se debe perdonar al hermano? ¿Ya estás ahí? Ok, dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aunque haya una diferencia entre dos cristianos, la misma Biblia nos da la pauta de la solución. Y la solución es que primero vayas tú y esa persona a solas y trates de arreglar las cosas con él o con ella,
para no ahuyentar al Espíritu Santo, ¿sí? Porque todas estas cosas le hacen sentirse incómodo, le hace sentir contristado a la paloma del Espíritu Santo. Y luego dice que si no te oyere, lleva 2 o 3 testigos. Y si aún llevando esos 2 o 3 testigos no te hace caso, entonces díselo a los pastores, dilo a la iglesia. Y si no, pues tenlo por gentil y publicano, ¿ok? Pero en lo que quiero aterrizar es en el verso 19. ¿Por qué se llama? ¿Cómo se llama este punto? Por no tener la capacidad de tomar acuerdo. Okay. Dice, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y esto lo vemos mucho en los matrimonios. Si no tenemos la capacidad de nosotros llegar a acuerdos, quiere decir, cuando hay acuerdos para cualquier cosa, aunque el contexto está hablando del perdón, siempre debe de haber la opción y la posibilidad única de perdonarse, de reconciliarse, de arreglar las cosas con esa persona, sea cristiano o no sea cristiano. Tu deber es estar en paz con todas las personas para que el Espíritu Santo que está reposando en ti te hable, estés sensible a lo que Él te quiere decir. Porque si tú vives en un conflicto, si tú vives con falta de perdón, con remordimiento en tu corazón, el Espíritu Santo no te va a hablar. Por eso vienes aquí y muchas veces pasa que tú no sientes nada, no experimentas nada. El pastor está loco, ¿cómo es que el Espíritu Santo está aquí? Y el de acá ya se cayó y se me hace que eso es puro show esto, porque yo no siento nada. No, el Señor quiere mostrarse a través de ti, pero tu corazón está ocupado con rencores, con falta de perdón, con un montón de cosas. Entonces eres insensible, el Espíritu Santo está contristado y aunque Él quiera manifestarse, tu corazón está ocupado con basura. Y es tu deber y tu responsabilidad de echar fuera esa basura para que tengas el encuentro con el Espíritu Santo. ¿Sí entendemos? Oh, Dios. Y luego dice, fíjate lo que dice el verso 20. Y este verso lo conocemos mucho, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo, en medio de ellos. ¿Sí? El Señor está donde 2 o 3 están congregados, ahí está en medio de ellos, pero siempre y cuando haya algo que se llama acuerdos. Si hay acuerdos, está Dios. Si no hay acuerdos, no está Dios, no está el Espíritu Santo. O sea, yo puedo orar por ti, el profeta te puede dar palabra a tu matrimonio, pero si no hay acuerdos entre ustedes que se tienen que perdonar y tienen que ver hacia adelante y tomarse de la mano de Dios para reactivar su matrimonio y vivirlo conforme al diseño de Dios, si no hay ese acuerdo no va a pasar nada, porque no depende de nosotros. Nosotros damos una palabra, pero es tu decisión y tu responsabilidad activarla en obediencia a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? Punto número 3, voy al 4, rápido. Y esta es, si quieres correr al Espíritu Santo, contrístalo, así se llama. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Dice la Escritura, verso 30. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Qué es contristar, pastor? Es afligir o poner triste a una persona. ¿Has estado triste alguna vez? ¿Te dan ganas de hacer algo? ¿Te quieres mover? ¿Tienes ilusiones? ¿Tienes proyectos? La depresión es horrible, la conozco bien, y lo único que quieres es morirte. Es lo que hacemos con el Espíritu Santo, lo contristamos, lo ponemos, y aunque Él está ahí, aunque ya fuimos sellados, Él está triste y no puede manifestarse porque le hemos dado cavidad a todas estas cosas. Número 1, amargura. La amargura se contagia.
La amargura, si no has sanado las cosas que tú traes en tu corazón, si no te has enfrentado con ellas y le has pedido a Dios que te ayude a sanarlas, lo más seguro, bíblicamente, es que la persona que está a un lado de ti la vas a amargar también. ¿Ok? Número 2, el enojo. Tú espantas al Espíritu Santo cuando te enojas, cuando pierdes el control, cuando gritas. Por eso el Señor nos dio 2 orejotas y nos dio una boca, para que escuchemos más de lo que hablamos. ¿Sí o no? Y querer gritar y querer arreglar las cosas a través de los gritos, lo único que estamos haciendo es fracturar la relación que tenemos o la conversación que tenemos con la otra persona, y le estamos diciendo al Espíritu Santo: vete de aquí. ¿Amén? Ira. Pues es un enojo desmedido en donde pierdes el control total y completamente de lo que está pasando. Especialmente cuando vienes manejando y te pasan por tu mente pensamientos y por ahí bajas la ventana y empiezas a maldecir porque ya fuiste controlado por un ataque de ira. Estás corriendo al Espíritu Santo. Gritería, ya lo dije. Maledicencia, tu vocabulario, tus palabras. No sé cuáles sean tus hábitos de hablar. Aquí yo te conozco porque tienes un léxico muy bonito. Gloria a Dios, aleluya, amén, te amo, Señor. Pero en la intimidad, lo que dices, lo que hablas, el Espíritu Santo lo conoce bien. Tu manera de relacionarte con las personas. Y toda malicia. Ahora, todo esto tiene que ver con el perdón, porque fíjate el verso 32 lo que dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo se llamó el mensaje? ¿Cómo correr al Espíritu? Hay otras formas, pero estas son las que más conocemos y las que más actuamos nosotros inconscientemente como el pueblo de Israel. La presencia de Dios se va. La historia que te conté en un principio, ¿puedes pasar acá, por favor? Es maravillosa porque se llevan el arca con los filisteos, se llevan el arca de la presencia de Dios y la ponen a un lado del dios de los filisteos, que se llamaba Dagón. Dagón era un dios, una estatua grande que era mitad pescado y mitad hombre. Y la Biblia redacta que cuando ponen el arca a un lado de él, lo comparan. Ese es lo triste, lo comparan con su Dios. Al otro día ese Dios amanece en el piso. Y los filisteos se levantan y dicen: ¿qué pasó aquí? ¿Quién tiró a nuestro Dios? Y lo vuelven a parar. A lo mejor fue un temblorcito, no pasa nada, vuelven a parar. Y al otro día el dios Dagón amanece en el piso otra vez, pero ahora sin manos, sin nada más, el puro tronquito. Al impacto se cayó. Porque ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y anoche, el último texto que te quiero presentar el día de hoy está en Lucas 4. Anoche, te soy honesto, hacía mucho tiempo que no lloraba haciendo un mensaje. Porque Lucas capítulo 4, conocemos el texto. Tú y yo sabemos que Jesús nace en un lugar que se llamaba Belén, pero se crió en un lugar que se llamaba Nazaret. Y el Señor un día, ya estando en pleno ministerio, decide ir a ver a sus amigos, a los chavitos con los que crió, con los que jugó, con los que convivió ahí en las fiestas de cumpleaños, seguramente, que jugaban ahí a los juegos de aquel tiempo, y decide: voy a ir al lugar donde me crié. Y va a Nazaret y entra a una sinagoga y se pone a predicar el Señor, bien padre. Y de momento en la sinagoga cita un texto de Isaías 61 y empieza él a predicar: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres.
Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y termina diciendo que ese texto se ha cumplido en ese momento con Él y en Él. Y la gente empieza a maravillar, a decir: wow, es Jesús con el que yo jugué. Y el Señor por momentos se siente amado y se siente bien recibido en ese lugar. Pero después empieza a hablar palabras que no le gusta a la gente de ahí, que no le gusta. Y a ese punto quiero llegar. Quiero que me pongas el verso 28. El Señor empieza a hablar y empieza a hacer un comparativo entre historias del Antiguo Testamento y les dice a ellos ciertas cosas que no les agradan, porque muchas veces queremos oír de Dios solamente lo que nos gusta. Pero cuando el Señor nos habla fuerte decimos: no, eso no es para mí. Ahí no hay amor en esa iglesia. Y fíjate lo que sucede en el verso 28, lo que hacen sus amigos con los que caminó cuando era niño. Dice el verso 28: al oír estas cosas, todos en la sinagoga, ¿qué dice? Se llenaron de ira. Y levantándose, ¿qué dice? Le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos. ¿Para qué dice? O sea, no solamente lo corrieron, lo querían asesinar, y lo querían asesinar de una manera horrible. Tanto el pueblo de Israel como el pueblo de Nazaret, y como hoy día nosotros tenemos la enorme capacidad, y estoy siendo irónico, de correr al Espíritu Santo. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que después de ahí Jesús se va a un lugar llamado Capernaum. ¿Y sabes cuándo regresó a Nazaret? Nunca regresó. Y yo estaba diciendo: Señor, yo no quiero que te vayas. ¿Y tú sabes la cantidad de milagros que hizo en Capernaum? La mitad o más de la mitad de sus milagros los hizo ahí porque fue corrido en un lado, pero fue bien recibido en otro. Oh, Dios santo. Te voy a leer algunos milagros de los que hizo en Capernaum, algunos nada más. Ahí sanó al siervo del centurión. Ahí sanó a la suegra de Pedro. Ahí sanó al paralítico cuando abren el techo y lo bajan. Ahí fue en Capernaum. Ahí fue donde predicó Jesús sobre el pan de vida. Y echó fuera demonios. Fíjate nada más el verso 31, siguiéndole ahí. Dice: después descendió Jesús, ¿a dónde dice? A Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con... ¡Qué diferencia! ¡Qué diferencia de Nazaret! De Nazaret lo criticaron y le dijeron: esto no nos gusta, vete de aquí, tú eres el hijo del carpintero. Y lo corrieron y lo querían asesinar. Pero cuando llegó a Capernaum dijeron: ¡wow! Y eso es lo que el Espíritu Santo está esperando: un lugar, una iglesia, un corazón. Él quiere hacer milagros, Él quiere traer un avivamiento a nuestra nación. Pero a veces todas estas cosas le decimos indirectamente al Señor: vete de aquí, Señor. Y a mí no me interesa, te digo, no me interesa ser pastor. El día que yo sienta que el Espíritu Santo no está aquí, yo en ese momento le hablo al pastor Rafa y le digo: pastor, no tiene sentido mi pastorado. Y todos somos responsables. Todos los que estamos aquí somos responsables de que el Espíritu Santo se sienta cobijado, se sienta a gusto para que haga sanidad y milagros. Él está aquí ahora. Y el Espíritu Santo me decía: yo quiero hacer grandes cosas en esa iglesita. ¿Sabes que los grandes avivamientos empezaron en iglesias pequeñitas? En cuartos en donde solamente se adoraba al Rey. En Azusa, por ejemplo, en tiempos en donde había diferencias raciales con los negros, ahí se olvidaron de todo lo que pasó y todos adoraban a Dios. Y el Espíritu Santo dijo: aquí es el lugar. Y empezó un mover impresionante, y tenían cultos todos los días. No había un día que no hubiera sanidades, milagros, paralíticos levantados. O sea, era Jesús mismo reposando en un lugar. Y yo estaba ayer en la noche llorando y decía: Señor, por favor, sé que está dentro de ti y sé que está dentro de mí, pero sé que también tenemos la capacidad de ponerlo triste con todas estas cosas. Busquen a Jehová mientras pueda ser hallado. Ahorita es el tiempo en donde puede ser hallado.
Y el Señor nos está dando la oportunidad que como iglesia caminemos juntos. Y yo decía en el avivamiento de Azusa, tenían cultos todos los días. Padre del cielo, a nosotros nos cuesta trabajo hacer 13 el domingo. La gente no quiere hacer el tercer servicio. Nos cuesta trabajo porque tenemos otros compromisos. Tenemos una vida que cumplir. ¿Sabes lo que significa Nazaret? Viene del hebreo Nazar y significa renuevo. Ahí Jesús, la Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que ahí Jesús quería hacer todos los milagros que después hizo en Capernaum. Y quiere decir renuevo, pero ahí lo corrieron. No hubo una renovación en Nazaret, no hubo un cambio en esa ciudad. Y se fue a un lugar llamado Capernaum, que significa, ¿sabes qué significa? Ciudad de consuelo. Porque fue un consuelo para el maestro y dijo: aquí sí me quiere, aquí voy a hacer grandes cosas. Pero ¿qué crees? ¿Qué crees que pasó en Capernaum? ¿Qué crees que sucedió en Capernaum? Mateo 11:23. A pesar de los milagros que hizo el maestro ahí, la gente no se convirtió. La gente no le creyó al maestro, también lo despreciaron. Y el Señor lanza una palabra a Capernaum muy triste, muy triste. Y fíjate lo que dice: y tú, Capernaum, quieres levantar hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Capernaum, al cabo del tiempo, empezó a buscar a Jesús solamente por los milagros. Y yo no quiero que seamos una iglesia milagrera. No quiero que seamos una iglesia en donde tú vienes por tu necesidad y te vas. Porque hay gente que viene por su milagro y se va. Y el Señor es tan bueno que les hace sus sanidades, la gente encuentra trabajo, los matrimonios se reconstruyen, pero se van. Eso es precisamente lo que nos dice hoy el Espíritu Santo. Si en buena tierra capta lo que yo quiero hacer, si en buena tierra entienden las maravillas que yo quiero hacer, su nombre va a ser conocido en toda la ciudad. Me dieron una palabra y me dijeron: pastor, en la iglesia en donde tú estás pastoreando hay un río del Espíritu Santo. Es bien fácil predicar en tu iglesia porque nada más es cosa de subirme al río y de dejarme guiar por el Espíritu Santo. Me lo ha dicho gente que es mucho mayor que yo, mucho mayor que yo en conocimientos, en tiempo, en unción, en todo. Porque yo soy chiquito, yo vengo empezando. A mí me falta mucho por aprender, pero a pesar de todo eso, el Señor nos ha dado algo grande en la iglesia. Nos ha dado algo poderoso que es el Espíritu Santo. ¿Sabes lo que es Nazaret hoy? El 60% de la gente que vive ahí son musulmanes. Los musulmanes no creen en Jesús. Hasta hoy día esa palabra que les dio es una ciudad que no ha sido convertida en su totalidad. Y por esas calles anduvo Jesús. Dicen que en el recorrido ahí es impresionante porque es una ciudad muy hermosa, que te llevan a los lugares en donde supuestamente tenía el taller de carpintería José. Que es impresionante lo que sucede ahí. Pero a pesar de eso, la ciudad no se convirtió hasta el día de hoy. Iglesia, el Señor nos está dando la oportunidad bien grande. No corramos al Espíritu Santo. Te lo suplico, no corramos al Espíritu Santo de aquí ni de tu casa. Amén, amén, amén. Ponte de pie. Espíritu Santo, quiero pedir perdón. Quiero pedir perdón por mi propia vida, por la de mi familia. Al igual que Eli,
corrieron fueron los que te servían. Por favor, perdónanos. Si he estado haciendo las cosas incorrectamente, te suplico que me perdones, pero no quiero que te vayas. Tu presencia es la razón de mi existencia. Si tú decides hacer milagros, yo te alabaré. Y si tú no decides hacer milagros, yo te seguiré. Si estoy con salud, Señor, vendré a predicar tu palabra. Y si estoy enfermo, Señor, las fuerzas que tenga las voy a usar para predicar tu grandeza. Si me das una iglesia grande, Señor, predícame tu nombre. Y si me quieres llevar a un rancho a predicar tu palabra, Señor, bendeciré tu nombre precioso. Pero lo que me importa es tú, solamente tú. No quiero contristarte. Te pido perdón en nombre de toda la iglesia Guadaltierra, Señor, que no hemos entendido que un día nos puede pasar lo que le pasó a Israel. No, yo no quiero eso. Por favor, perdónanos. Te lo suplico. No te vayas. Esta es tu habitación. No te vayas con nuestra indiferencia de no orar, de no buscar. No te vayas con los celos ministeriales que nosotros podemos provocar, consciente o inconscientemente. No te vayas por nuestros actos. Por favor, perdónanos, Espíritu Santo. Ahí en silencio en tu lugar, pídele perdón al Espíritu Santo. Tal vez tú te has alejado y lo has contristado también, porque somos seres humanos. El pueblo de Israel no estuvo consciente de lo que había perdido hasta que se fue, hasta que ya no estaba. El pueblo vivió en soledad, en tristeza, sin protección y sin seguridad. Y yo no quiero que eso suceda. En tu lugar, si te quieres hincar, si quieres pasar, esa es tu decisión.